Cooking Jiba. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a Cooking Jiba. Hoy vamos a hacer unos espaguetis a la carbonara sin carne y lo que vamos a necesitar para eso será un mix de setas que he cogido shiitakes y portobelos y un poco de shimeji. Aquí tengo más o menos 300 gramos de queso de oveja curado, pero podréis utilizar cualquier uno que queráis. El parmesano quedará muy bueno. Pues ahí en Goiás, en Minas Gerais, en São Paulo, un queso Minas curado que también estará delicioso, bien curado, que tenga bastante sabor. Somos dos, voy a hacer receta para dos personas, entonces vamos a utilizar 6 huevos y espaguetis, que es sin duda alguna la mejor pasta para la salsa carbonara. Tengo aquí medio kilo, no lo vamos a usar todo, pero por ahí iremos. Antes de empezar, os quiero recordar una cosa. Ahí abajo hay la señal esta para suscripciones, también para activar notificaciones, la campanita o el sininho, como decimos en Brasil, porque así estaréis informados de todo lo que vamos haciendo. Vamos a empezar. Vamos a hacer inicialmente, aquí os explico, he cortado ya el portobello y shiitakes, dejado los shimeji porque los vamos a utilizar aparte. Tengo aquí sal y vamos a empezar inicialmente separando yema de las claras, con cuidado para que no se rompa, sobre todo esta primera que me preocupa más, porque la vamos a poner a marinar durante el tiempo que vamos a estar preparando aquí nuestros espaguetis. Vamos a marinarlos con sal de la siguiente manera: sal abajo y otra vez una buena cantidad de sal por arriba. Y eso que va a hacer, pues va a deshidratar la yema 20 minutos, media hora más o menos, no más que eso. La dejaremos aquí apartada y seguimos aquí. Continuaremos. Vamos a separar las yemas de las claras para empezar a preparar la salsa. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a marchar las setas, las vamos a poner en la sartén muy caliente para que se poche, pero que se tueste, que se vaya friendo, pero potente y no pierda ninguna gota de agua, pero que quede muy sequito, muy durito. Aquí tengo el agua que ya está empezando a calentarse y es algo muy rápido, es una salsa súper fácil de hacer. Tenemos aquí las yemas, las claras y nuestra yema que utilizaremos para la decoración. Y aquí vamos a poner el shiitake y el portobello que están picados, lo ponemos aquí. Y ahora, mientras eso se hace, vamos a rallar el queso idiazaba que lo vamos a utilizar para la salsa. Bueno chiquis, aquí tenemos las 4 yemas porque una se nos ha roto y no la queremos. Vamos a mezclar las 4 yemas con el queso hasta que se rompa bien la membrana de la yema. Vamos a hacer una crema espesa, bastante dura porque hay bastante queso. Y nos interesa mucho que haya bastante queso porque luego se va a fundir en contacto con los espaguetis calientes y húmedos. Entonces eso de aquí formará una crema fina, muy delicada y súper rica, súper buena. Ya aquí tenemos, ya está bien, es suficiente eso. Aquí tenemos las setas ya casi en el punto que queremos. El agua ya empieza a hervir. Vamos a poner
una cucharada buena de sal y echaremos la pasta. Vamos a hacer para 2 personas, pues comemos bien los dos aquí. Voy a echar más o menos 250 gramos de espaguetis, son el número 5, que son perfectos para eso, para una salsa como esa. Y la pasta tarda 9 minutos en hacerse, puede ser que tarde un poquito más porque el agua de Barcelona es muy dura. Eso puede hacer con que las pastas tarden un poco más en hacerse. Mira, aquí eso ya está bien, ya tenemos, está bien sofrito. Lo voy a parar y esperaremos a que se haga la pasta y damos secuencia a nuestra receta. Entonces he sacado aquí, tengo shiitake y portobelos que ya están apartados, listos. Vamos ahora a marchar, hacerlo también los shimejis bien marcaditos, que queden hechos así con fuego fuerte, para que queden bien tostaditos, que sean como que crujientes, que estarán muy divertidos de comer. Aquí, mientras eso la pasta va aquí, hace 2-3 minutos que la hemos puesto, tardará un rato más, nos dará tiempo suficiente para hacer shiitake. Y luego os voy a dar un truquecito para aprovechar las claras que las tenemos aquí apartadas, que son muchas, no las vamos a tirar de ninguna manera. Porque no estamos para eso, ¿verdad? Bien, aquí tenemos los shimejis ya tostaditos como queremos, son deliciosos. Ahora vamos a aprovechar las claras para nuestro carbonara. Vamos a hacer una tortilla que quede bien seca, tostadita también, que le da una buena textura, muy divertida a la salsa. Y ahora os quiero hablar de eso de aquí, porque en general tenemos que comerla para saber si está hecha o no. Pero hay un truquecito que yo aprendí con Adilson, mi primer jefe de cocina hace 26 años, que la rompes aquí al lado de la oreja y puedes escuchar un tac que se rompe. Cuando se rompe seco, el ruido es seco, es que todavía está dura la pasta. Cuando ya no está dura, que ya está al dente, se rompe, se escuchas, pero cambia el sonido. Así que a practicar. Y aquí vamos a mover un poco nuestra tortilla para que esté toda bien hecha, pero la vamos a romper a trozos bien pequeños y al final se quedará bien incorporada a la salsa, no la notaremos apenas. Aquí y le pondremos un pelín de sal, muy poca, no hace falta mucha sal aquí porque los quesos curados suelen ser bastante salados, entonces eso es. Y qué buena es. Qué rico. Bueno, ya estamos, ya tenemos el agua, ya hierve, ya la pasta está hecha, ya perfecta. Vamos a aprovechar el agua de cocción para deshacer las yemas con el queso. A partir de aquí vamos a hacer una salsa bastante más líquida y de aquí vamos a escurrir los espaguetis y lo vamos a verter aquí dentro. Ya, como veis, tenemos ya la salsa ya más líquida. Vamos a echarle
las claras, que le dan una textura también. Será interesante. Cruqui de la tortilla. Y ahora sí, vamos, echaremos un poquito de las setas que están bien fritas, crujientes, y entonces el espagueti. Y este es el gran secreto de la salsa carbonara, que mucha gente suele echar nata, y una salsa carbonara auténtica, original, no lleva nata. Mira lo que ocurre aquí. La yema, que estaba cruda, al entrar en contacto con espagueti que está muy caliente, pues se cocina y crea una salsa que es más o menos líquida, pero espesa, que se va enganchando en los espaguetis poco a poco, y es increíblemente deliciosa. Y aquí vamos a emplatarlo. Donde tengo aquí esto, aquí, mirad bien eso como queda, chicos, como es, qué bonita es esta salsa, es deliciosa. Se cuenta la leyenda que carbonara es una salsa que fue creada en las zonas de minería en Italia. Gente pobre, por supuesto, como muchos platos de la cocina italiana, son platos de personas con pocos recursos y que se tornaron grandes clásicos, ¿no? Entonces esta de aquí, de los carboneros, por eso carbonara, se decía porque cuando ellos acababan de preparar el plato, sus manos, que estaban llenas de carbón, caían sobre la comida y manchaban la pasta con puntitos negros, que fue lo que la cocina evolucionó y lo hizo de otra manera. Aquí ponemos pimienta negra últimamente, que es básico, esencial para unas carbonaras hoy en día. Y ahora vamos a limpiar la yema con agua, que me he olvidado hacerlo antes. Lo vamos a separar y la vamos a poner aquí arriba. Entonces aquí la he cogido con mis manos, así como está, con la sal. Lo he pasado por debajo del grifo con agua corriente y como veis está más sequita, ha perdido agua, pero no está dura, está deliciosa, está muy. Chicos, ya finiquitamos nuestro programa de hoy. Esta era nuestra oferta, un espagueti carbonara auténtico, bueno, más o menos, ¿no? Porque no es auténtico, porque el auténtico lleva cansalada o pancetta, alguna cosa así, ¿no? Los italianos que no me escuchen. Espero que os haya gustado, de verdad, porque este plato es delicioso, es súper bueno. Que no os olvidéis de dejar el like ahí abajo. Suscribiros al canal, por favor, es importante, suscripciones al canal, porque así vamos creciendo, que muchas veces las personas, vosotros venís, mirar y me hacéis comentarios y no estáis suscritos, así que suscripciones, activar campanillas o niño de que nos estáis siguiendo, y dejar comentarios también. Vamos ahora a probar eso, pero Dani, ven aquí, por favor. Quiero que lo hagas conmigo y así ya conocéis a mi niño, mi socio. El niño que siempre está detrás de la cámara, el que siempre estoy oliendo todas las recetas y tengo que esperarme para luego probar. Y las come todas. Si no las come aquí, se las lleva a casa. Así que... Esto ya desde que lo ha hecho olía que estaba alimentando ya el vecindario, lo digo. Está bueno, ¿verdad? Ya lo hemos probado, pero... Delicia. Buenísimo. ¿Sí o no?
que yo siempre lo había probado con nata, lo que te he dicho antes. Entonces esto es como totalmente diferente. Diferente. Súper bueno. Es muy bueno. Vamos, que para hacer este plato hemos tenido que hacer 5, pero... Porque no me dejaba... No, esto está como un plato de un goloso, alguien que come demasiado, muy grande el plato, pero... Porque hacemos unas fotos muy bonitas y iba a hacer una foto un poco terrible. Sí, ya, pero me ha dejado de mala hostia, pero al final ha salido bien. Una linda foto y un gran editor, un gran fotógrafo y un gran amigo. Bueno, y hacerle mucho caso y suscribiros, por favor, porque de esto algún día comeremos los dos. Esto es. Hasta luego. Y os quiero decir una última cosa, que es, la comida es muy importante. Comer bien es algo súper necesario en la vida y muy placentero. Y os voy a decir una cosa que mi madre decía siempre: el camino hacia el corazón de la persona que amamos pasa por el estómago. Así que a comer bien, por favor. Un beso muy grande. Hasta luego.